Hola, hoy les voy a hablar de cómo funciona la hora en México. Vamos a hablar sobre los usos horarios que tiene el país, los horarios estacionales o de verano y algunas excepciones. Primero vamos a hablar sobre los usos horarios que tiene México. En la actualidad, México tiene 4 usos horarios, los cuales son: número 1, tiempo del noreste, en el que se encuentra el estado de Baja California y tiene un uso horario de -8 horas UTC. Número 2, tiempo del Pacífico, en el que se encuentran Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit, que se encuentran en el uso horario de -7 horas UTC. Y número 3, tiempo del centro, donde se encuentran los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, que tienen un uso horario de -6 horas UTC. Y número 4, tiempo del sureste, en el que se encuentra el estado de Quintana Roo, con un uso horario de -5 horas UTC. Esto hace posible que puedan existir 4 horas distintas en el país al mismo tiempo, mientras en el horario del sureste son las 12 p.m., en el del centro será las 11 a.m., y en el Pacífico serán las 10, y en el noreste será las 9 a.m. Esta cantidad de usos horarios se debe a que México abarca una gran distancia de este a oeste. Si te está gustando el contenido, suscríbete y dale me gusta al video. Esto cambia en verano en algunas zonas del país con el llamado horario estacional, que es una evolución del horario de verano, en los que algunos estados sí implementan el cambio de horario el primer domingo de abril de cada año y lo regresan al horario normal en el último domingo de octubre, también de cada año. Te digo qué estados o qué parte de los estados cambian de horario. Número 1, Baja California. Adelanta su horario 1 hora. Pasan de ser las 3 a.m. a las 4 a.m. y pasaría de el uso horario de -8 horas UTC a -7 horas UTC. Número 2, Sonora. Esta es una excepción porque los municipios que están en la frontera con Estados Unidos tienen que adelantar 1 hora para estar a la par con ellos, pero Sonora es una excepción. Al estar en la frontera con el estado de Arizona en Estados Unidos, y Arizona no tiene horario de verano, este estado mexicano de Sonora se ajusta a él y mantiene su horario normal de -7 horas UTC. Número 3, Chihuahua. Adelanta su horario 1 hora, pasa de ser las 3 a.m. a las 4 a.m. y pasaría de -7 horas UTC a -6 horas UTC, con excepción del municipio de Ojinaga, que tendría el horario en -5 horas UTC al ser fronterizo con Texas en Estados Unidos. Número 4, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los municipios de estos estados que están en la frontera con Estados Unidos, principalmente con el estado de Texas en Estados Unidos, adelantan su horario 1 hora, pasan de ser las 3 a.m. a las 4 p.m., pasaría del uso horario de -6 horas UTC a -5 horas UTC. El resto de los municipios de estos estados mantienen su horario normal. Los estados de México que no aparecen en esta lista no aplican el horario estacional o horario de verano, es decir, mientras en la zona fronteriza y el estado de Quintana Roo son las 12 p.m., en el horario del centro y el del estado de Chihuahua serán las 11 a.m., en el Pacífico y el estado de Baja California serán las 10 a.m., es decir, solo se encontrarán 3 horas distintas en México en verano. La hora en México es muy complicada, solo se hace fácil si se trata de un municipio o estado en particular, pues en el país puede haber hasta 4 horas distintas. Espero que les haya gustado el video, que la pasen bien y ahora ya saben un poco más. Si quieren saber un poco más, les estará apareciendo un video que les puede interesar aquí en la pantalla final. Muchas gracias